Muchas bendiciones a todos mis hermanos. Saludos para Jesús. A Fanny ahí los veo medio cortados, pero los veo que están en pantalla. Mi hermanita Lucía, un gusto verles. A Norita también, Wilmer, bueno, Januari. A todos se le quiere mucho. Está Jorgito, el Chino, Carlito Brito también, con Alexaida. Todos nuestros queridos hermanos, les saludo de todo corazón, se les extraña mucho. Qué bueno es poder vernos por este medio. Y hoy día mi deseo y mi intención es poder traer ánimo, es poder traer fortaleza en medio de estos tiempos tan difíciles. Vivimos tiempos peligrosos. Yo no sé cómo está el coronavirus en el Perú. Acá en Chile está subiendo. Hay una segunda ola muy fuerte y están volviendo las cuarentenas. Entonces necesitamos más que nunca el apoyarnos los unos a los otros, el fortalecer la fe, el poner nuestra mirada en Jesús, el poner nuestra mirada, obviamente en el Jesús bíblico, ¿cierto? No en Jesús la torre. A ese Jesús no hay que mirar. Vamos a poner nuestra mirada en Jesús. Entonces, quiero invitarles, por favor, si podemos mirar en Mateo capítulo 14, una historia muy conocida, muy conocida. En el versículo 23 al 33, allí siempre encuentro muy especial, muy paradójico, que muchos de los milagros que Jesús hizo aparecen en pack de a dos. O sea, no acontecen una única vez, sino que muchas veces suceden en dos ocasiones diferentes. Por ejemplo, el milagro que vamos a estar viendo hoy día, de que Jesús anda sobre las aguas y calma la tempestad, ellos ya habían visto un milagro similar en Mateo capítulo 8. Allí en Mateo capítulo 8, cuando estaban en la barca, Jesús con dos palabras, calla y enmudece, inmediatamente se hizo grande bonanza. O sea, para que usted entienda que ellos ya habían visto a Jesús hacer un milagro similar ahí en la barca, pero aún así también vemos en este milagro nuestra humanidad, ya que también aunque ellos habían visto un milagro similar, ellos dudaron y tuvieron miedo. Entonces, la pregunta importante que vamos a estar desarrollando en la lección del día de hoy, ¿qué es lo que sostiene al cristiano realmente? Note que comienza diciéndonos aquí en Mateo capítulo 14, versículo 23, Jesús se aparta para orar. Jesús está orando en ese momento. Nos dice allí verso 23, despedida la multitud. Recuerde que arriba está el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y cómo él alimentó a 5,000 varones. Ese es el milagro que está arribita. O sea, la gente ha visto el poder de Jesús, la gente ha visto la autoridad de Jesús, la gente ha visto que Jesús es el que provee, el que ayuda, el que socorre, el que abastece. Ahora Jesús despide a la multitud y él sube al monte a orar. Mire qué interesante, siempre se dice, si Dios encarnado, si Jesús que es Dios necesitó la oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si Dios mismo necesitó ponerse en comunión con su Padre, Dios el Hijo, ¿cuánto más yo, cuánto más tú que eres un simple mortal, que yo soy un simple mortal, voy a necesitar de la fortaleza, de la ayuda, en este caso, de nuestro Padre? Jesús se aparta a orar y dice allí, estaba solo, versículo 23, pasa, cuando llegó la noche, estaba allí solo, pero note, en otro momento, ahí mismo, en la misma escena, pero en otro lugar, hay una barca. Jesús está en un monte, los discípulos se han subido a la barca y ya la barca estaba en medio del mar, dice verso 24, pero nota muy bien lo que dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús está orando en un monte
Los discípulos se suben a la barca, están cruzando el mar, han dejado allí a Jesús solo y de repente llegan los problemas. De repente se levanta la tempestad. La barca comienza a ser azotada por las olas. Los vientos eran contrarios, dice allí, versículo 24. Imagínate esto, toda la noche remando con esfuerzo, cansados, angustiados, mojados. Recuerda, por versículo 25, son aproximadamente entre las 3 a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Son aproximadamente entre las 3 a las 6 de la mañana. Todo es oscuro, todo es frío, todo es peligroso. No hay esperanza. Esa es la imagen. Pero ¿sabe lo que más me maravilla? Porque creo yo que de una manera metafórica, simbólica, allí estamos nosotros en la barca, allí estamos nosotros cuando los problemas llegan, ahí estamos nosotros medrosos muchas veces, azotados por las olas, azotados por el mar, contrariados, muchas veces angustiados, muchas veces sintiéndonos solos, muchas veces sintiéndonos que vamos a desesperar. Pero ¿qué hace Jesús? Eso es lo que a mí me sorprende. Porque si tú miras versículo 25, recuerda, Jesús está en el monte. Jesús está lejos. Los apóstoles han tomado la barca, han ido a la mitad del mar. Pero ¿qué hace Jesús cuando somos zarandeados por las tormentas de la vida? Mira, 25. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos. Él bajó del monte. Él cruzó el mar. Él caminó sobre las aguas. ¿Qué hace Jesús cuando somos zarandeados por las tormentas de la vida? Jesús viene a rescatarte. No importa si tiene que caminar sobre el mar. Mira lo que está pasando aquí. No estamos hablando de una ilusión como los pseudomagos de hoy en día. Estamos hablando de que Jesús caminó sobre las aguas como si fuese un piso sólido. Y él comenzó a atravesar. Recuerda que no es solamente que el piso estaba lisito. Habían olas, había viento, chapoteaba de aquí por allá. Era un mar embravecido. Era un mar embravecido. Las olas llegaban fuertes. Es difícil caminar sobre el mar. Es difícil. Aún así, Jesús allí estaba. En medio de la tormenta, en medio del mar, Jesús atraviesa todo para ir a rescatar a sus discípulos. ¿Cómo reaccionan ellos? Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo reaccionaron ellos? Tienen miedo. Comienzan a gritar. Mire las letras de exclamación. ¡Ah! ¡Un fantasma! Imagínense qué película tienen que haber visto para imaginarse un fantasma. Un fantasma. Se desesperaron. Inmediatamente se turbaron. Le quitó la tranquilidad. Jesús va a rescatarlos. Jesús va a cruzar un mar por ellos. Jesús dejó la oración y bajó del monte para ir a rescatarlos y auxiliarlos en un momento de necesidad. Pero la reacción de los discípulos es increíble. Ellos se asombran, se maravillan. Ellos están turbados, no lo entienden. ¿Qué está pasando acá? ¿Es un fantasma? ¿Quién se está apareciendo en medio del mar? ¿Quién anda sobre el mar? Pero nótalo bien. Pero enseguida, verso 27, Jesús les habló. Y este es mi mensaje. Este es mi mensaje para ti, mi querido hermanito. Este es mi mensaje para ti, mi querida hermanita. Si estás atravesando un mar,
si estás atravesando las olas, las tormentas, si estás pasando conflictos, momentos difíciles, si te sientes en la barca zarandeado, Jesús calmó los temores de sus discípulos. La respuesta de Jesús a nuestros temores fue: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nota esa frase. Anímate, dice Jesús, tened ánimo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros mientras estamos en el viaje de la vida? ¿Qué necesitamos nosotros cuando nuestras barcas están siendo zarandeadas? ¿Qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Ánimo. ¿Qué necesita Jorgito cuando está desanimado? Jorgito, ánimo, ¿o no? Eso es lo que le dicen sus hermanos. Eso es lo que le dicen sus hermanos. Eso es lo que necesitamos todos nosotros en medio de los viajes de la vida, tener ánimo. ¿Pero por qué vamos a tener ánimo? Tened ánimo porque yo soy. Esto es precioso. Esto no se logra entender en el castellano, pero Jesús lo pronunció en el hebreo, el Yahweh. Él dijo el nombre de Dios. Yo soy, yo estoy aquí. Estén seguros, estén tranquilos. Dios está aquí. Eso es maravilloso. ¿Cómo tienen que haber resonado potentemente esas palabras en los oídos de los discípulos? Tenían miedo, estaban zarandeados, estaban mojados, estaban cansados, la barca se estaba negando y en ese momento Jesús los tranquiliza: tened ánimo, yo estoy aquí, yo estoy presente, yo soy, está aquí. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva el saber que Dios está aquí? Yo te pregunto, ¿Dios está contigo? ¿Dios está en tu barca? Aún incluso en medio de los embates de la vida, aún incluso en medio de las tormentas. Si Jesús está en tu barca, entonces no hay nada que temer. No hay nada que temer. Jesús dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Si tú lo miras muy bien, cómo enfrentamos nuestros temores en este pasaje, enfrentamos nuestros temores con una vista centrada en Cristo. Nota que todo sigue igual. Las olas siguen amenazantes. ¿Sí? El mar sigue turbado. Todo. La barca sigue zarandeada. Todo sigue igual. No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la presencia de Jesús. Y eso marca la diferencia, porque con una mente, con una visión, con un enfoque centrado en Cristo, Jesús puede calmar nuestros temores. Jesús puede ayudarnos a enfrentar nuestras tormentas. Jesús puede ayudarnos a atravesar con nuestra barca por medio de los mares tempestuosos. Con una mente, con una visión, con un enfoque centrado en Cristo. Y aquí viene algo que a mí me fascina, porque versículo 28, Pedro interviene. Pedro siempre habla, siempre interrumpe, siempre dice lo que piensa y nunca piensa lo que dice. Pedro siempre está haciendo algo y él toma la iniciativa porque es un hombre de liderazgo. Y Pedro toma la iniciativa. Y nótalo muy bien porque mucho se habla de esta historia. Ay, es que el Pedro se hundió, y es que el Pedro se hundió, y es que no tuvo fe. Pero nótalo muy bien, y yo hoy día quiero hablarte bien de Pedro. Me gusta cómo es Pedro. Él toma la palabra. Nota bien, ¿alguien ha andado antes sobre las aguas? ¿Ha visto usted algún milagro en la Biblia de que alguien haya caminado sobre las aguas? Por lo menos por lo que yo he escuchado o leído de la Biblia, nadie hasta este punto ha andado sobre las aguas. ¿Y cómo a Pedro se le ocurre esto? Fíjate muy bien lo que está haciendo Pedro. No, nunca. Esto sí que es fe. ¿Que Dios ande sobre las aguas? Claro que sí. Él es el dueño del fondo. Él puede hacer lo que quiera, pero que un simple mortal ande sobre las aguas, eso es otra cosa.
Pedro no quiere ver un milagro. Y nota lo que estoy diciendo, porque Pedro no quiere ver un milagro. Pedro quiere ser el milagro. Él quiere involucrarse en la acción. Parece que Pedro, como muchos de nosotros decimos, estoy aburrido de solamente ver cosas, de escuchar cosas. Yo quiero ser el objeto del milagro. Yo quiero andar sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros hoy en día queremos salir de la barca? Queremos dejar la comodidad, queremos comenzar a caminar sobre el mar, queremos ir un paso más allá. Nota lo que está diciendo versículo 28. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, esto me fascina. ¿Cómo Pedro puede pedir esto? Pedro está llevando su fe a otro nivel. Pedro está llevando su fe a otro ya nivel. Los 11 siguen en la barca, llenos de miedo. Pero nótalo bien, versículo 29, tan simple. Una palabra, Jesús dijo, ven. Ahí está el poder de Jesús. Ahí está el poder de Jesús. Recuerda que en Mateo 8 dijo, calla, enmudece, y el mar inmediatamente cayó y se enmudeció y se hizo grande bonanza. Ahora solamente Jesús dice, ven, e inmediatamente. Y esto tiene que haber sido increíble. Yo me imagino a Pedro tratando de poner un pie sobre la barca fuera en el mar, a ver, un dedito, dos deditos, el pie se sostuvo, a ver, intentemos el otro, ahora, vamos a ver, ahora, el otro, y Pedro comenzó a caminar. Nota lo que Pedro está haciendo. Pedro está haciendo algo que nunca nadie había hecho. Que Jesús camine sobre las aguas, obvio, Él es el Rey, Él es el Señor, Él gobierna, Él domina. Pero Pedro fue un milagro. ¿Cómo tiene que haberse sentido Pedro en este momento? ¿Cómo tiene que haber estado el corazón de Pedro hinchadito en ese momento? Verso 29. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo no sé cuántos pasitos dio. Yo no te puedo decir si fue uno, si fue dos, si fue tres, pero tiene que haber sido glorioso haber caminado sobre las aguas. Tiene que haber sido maravilloso tiene que haberse sentido poderosísimo, mirando a Jesús, poniendo su mirada en Jesús. Pedro caminó sobre las aguas. Pero aquí viene lo triste. Algo pasó. Parece que el viento arreciaba, parece que las olas se fortalecían. Pero Pedro, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro comenzó a poner su mirada en las cosas que debilitaron su fe. Pedro se desenfocó, miró el viento, miró el mar, miró los problemas, se enfocó en la tormenta y no en su Salvador. ¿Por qué muchas veces nosotros nos rendimos, nos desanimamos, nos hundimos en la vida? ¿Sabes por qué? Porque nos pasa exactamente lo que le pasó a Pedro. Comenzamos a mirar el problema, comenzamos a mirar la economía, comenzamos a mirar la crisis, comenzamos a mirar nuestro cuerpo enfermo, comenzamos a mirar las cosas que nos debilitan y paso a paso comenzamos a sacar nuestra mirada de Jesús y no nos damos cuenta. ¿Cómo somos nosotros cuando nos enfocamos en Jesús? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo cuando estamos enfocados en Jesús? ¡Wow! Tremendos.
Somos tremendos pilares y torres de fe. ¿Cómo eres tú cuando estás enfocado en Jesús? Maravilloso, espiritual, consagrado, comprometido, fiel, entregado. Así somos nosotros cuando nos miramos a Jesús y caminamos con Jesús y nos tomamos de la mano con Jesús. Pero ¿cómo somos nosotros cuando nos desenfocamos? No quiero ni tomar la Biblia, no quiero ni ir a la iglesia, no quiero ni ver a los hermanos, me desanimo, tengo miedo, me alejo de lo espiritual. ¿Cómo somos cuando nos centramos en los problemas? Los temores paralizan. Ese es el punto aquí en versículo 30. Los temores paralizan. Los temores no te dejan avanzar. ¿Cuánta gente hoy en día está paralizada con esto de la pandemia del coronavirus? ¿Cuánta gente hoy en día, aquí en mi país, las enfermedades mentales, emocionales, están subiendo estratosféricamente? La gente tiene miedo. Peor aún, cristianos tienen miedo. La gente está quitando su mirada del Salvador. ¿Quién puede mantenerse en pie, firme, en medio de un mundo lleno de problemas? Nadie que quite su mirada del Salvador. Los temores te paralizan, los temores te empequeñecen. Si centras tu mirada en los problemas, lo más probable es que vas a desanimarte, es que vas a hundirte, es que vas a descender. Allí está Pedro, versículo 30, dando voces. Pedro el glorioso, Pedro el que caminaba sobre las aguas, comenzó a hundirse paso a paso y se comenzó a dar cuenta que sus patitas comenzaban a inundarse y de repente se dio cuenta que se estaba ahogando, hundiéndose. Señor, sálvame. Ayúdame, Señor, por favor. ¿Qué podemos hacer si nos estamos hundiendo? Hermanito, te quiero decir en esta mañana para ti, en esta tarde para mí, quiero decirte que si te estás hundiendo, que si te estás desanimando, que si te estás apartando de Dios, es un buen momento para pedirle a Jesús, Señor, sálvame, ayúdame, Señor. Nadie más te va a poder ayudar. Ayúdame, Señor. Pero qué maravillosa es la respuesta. ¿Qué hace Jesús? Siempre me sorprende lo que hace Jesús. Fuese yo le hubiese dicho, arréglatelas como podáis. Si tú te metiste acá, si fuese yo, lo más probable es que si fueses tú le dirías lo mismo. Es tu problema. Yo no te mandé a caminar sobre el agua. No es mi problema. Ahora ve cómo te la arregláis. Pero ¿sabe qué me maravilla, mi Cristo? Porque está ahí Pedro, medio cuerpo sumergido. Las olas siguen golpeando, mojado, empapado, cansado, temeroso, angustiado. Está en medio de un mar combatido por viento. Y en ese momento, versículo 31, ¿qué hace Jesús al momento? Instantáneamente, al tiro, como diríamos los chilenos. Al momento Jesús, extendiendo la mano. Jesús extiende la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo respondió Jesús al llamado de Pedro? Al momento Jesús fue a rescatarlo. Inmediatamente Jesús fue a ayudarlo. Fíjate muy bien que me gusta que Jesús responde de inmediato. ¿Qué quiere hacer Jesús con nosotros? De inmediato Él quiere venir a ayudarte. De inmediato, si tú le pides ayuda, Jesús está listo y preparado para ayudarte, para levantarte, para rescatarte de cualquiera sea el problema. Pero Jesús es un hombre honesto. Jesús es un hombre sincero. Jesús está listo para ayudarte, pero Jesús no puede eludir una gran verdad de que si Pedro está así y está como está, es porque le faltó la fe.
Y por eso Jesús le dice allí en versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa es la pregunta que me está incomodando todas estas semanas. Esa es la pregunta que me estoy haciendo constantemente. Cuando miro el televisor, cuando veo las redes sociales, cuando miro el internet, veo el periódico y la gente está diciendo que el mundo se va a acabar, que el coronavirus está avanzando, que la crisis económica, que los presidentes se deponen, que la crisis política, que los países, que la guerra, y la gente hoy en día tiene miedo, duda, y me pregunto yo, ¿estoy dudando? Si Jesús está ahí presente en mi barca, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué miraste la tormenta, Pedro? ¿Por qué somos tan débiles, tan cambiantes, tan de doble ánimo? Y nos desenfocamos y dejamos de ver al Salvador. Esto tiene que ver con fe. ¿Cómo está tu fe? Si Dios ha permitido que este año 2020 sea horrible, voy a decirlo así, horrible. Y si Dios permitió que este año 2020 fuera horrible, es porque Dios busca un propósito. Dios quiere ver algo en nosotros. Dios está probando tal vez nuestra fe y quiere ver cómo respondemos como humanidad. Si lo buscamos, si nos humillamos, si cambiamos, si ponemos nuestra mirada en Él. La gente todavía sigue esperanzada de que una vacuna o una mascarilla es lo que te va a dar solución. Y algunos han partido, hermano. Algunos se han enfermado, hermano. Es así. Pero lo que yo he visto en mis hermanitos es que no tiene que decaer tu fe, sea cual sea la circunstancia que estés enfrentando. No tiene que decaer tu fe. Allí está Jesús. Toma Pedro, verso 32. Jesús sube a la barca y de inmediato la tempestad paró. Inmediatamente se calmó el viento. ¿Quién es el único que puede calmar nuestros temores, nuestras tormentas? Con Jesús en la barca, todas nuestras tormentas pueden pasar. Si Jesús no está en la barca, mira qué mensaje más evangelístico, para invitarte a que abras tu corazón a Jesús en tu barca, para que lo invites a pasar. Una cosa es tu barca con Jesús, otra cosa es tu barca solos. Ellos estaban miedosos, todavía están ahí los 11 llenos de miedo. Me imagino a Jacobo, a Juan diciendo, yo hubiese dado más paso. A lo mejor Tomás hubiese dicho, no, yo creo que hubiera dudado. O a lo mejor Mateo hubiese dicho, no, yo creo que Pedro no tiene fe. Y tú te quedaste en la barca, ni siquiera saliste. Ni siquiera saliste. Muchos de ellos pudieron decir cualquier cosa, pero solo Jesús pudo calmar sus temores. Ahora todos le adoran. 33 para que terminemos. Todos dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Solo me resta preguntarte, ¿quiénes de los que están presentes hoy día en esta reunión o conectados con nosotros, quiénes de los que están presentes quieren un poco más de Jesús? ¿Quieren dar un paso más con Jesús? ¿Quieren tomarse de la mano con Jesús y atravesar la tormenta? Y atravesar... Yo quiero invitarte, mi querido hermano. Parece que el Mateo quiere, ¿cierto? Dijo amén. Amén, eso. Quiere tomarse de la mano con Jesús. Este ya está agarrado de la mano con Jesús todavía. Todavía no empieza a pecar, así que no hay problema. Él es el que está más agarradito con Jesús. Y nótalo bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos más de Jesús? Queremos dar un paso más con Jesús. Queremos salir de la barca y no solamente ver el milagro. Quiero yo ser el milagro, Señor. Quiero yo verlo en mi vida, Señor. Necesitamos de Jesús, mis hermanos. Necesitamos del poder de Dios. Solo en Jesús podemos hallar refugio, socorro, descanso, sosiego. Solo Jesús es la respuesta a todos nuestros temores. Aférrate a Cristo, busca a Cristo,
Enfrenta la vida con una mirada puesta en Cristo y serás glorioso y verás milagros y tu fe aumentará y podrás caminar sobre las aguas. Pero desenfoca un poquito tu mirada de lo que es Jesús y vas a ver cómo te hundes. Mi invitación es que pongamos nuestra mirada en Jesús, nos tomemos de Él y caminemos sobre los mares de problemas, sobre los mares de angustia, sobre los mares de necesidad, porque en Cristo podemos ser más que vencedores. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Se les quiere y se les aprecia mucho y esperamos pronto pase esta pandemia para que no solamente nos veamos de manera virtual, sino también podamos vernos de manera presencial. Que Dios les bendiga.